Son 44 los paratletas que integran la delegación yucateca que abanderó el gobernador Mauricio Vila Dosal, que representará a la entidad en la Paranacional CONADE 2022. Pues vamos a estar nosotros participando en 3 disciplinas y la buena noticia es que para el próximo año queremos estar participando ya en 6 disciplinas, así que seguramente esta delegación de 44 paratletas el próximo año se volverá más grande porque queremos que más jóvenes como ustedes tengan la oportunidad de participar y de ser atletas de alto rendimiento. Los jóvenes de entre 13 a 21 años con discapacidad auditiva, visual, motriz, parálisis cerebral y o intelectual participarán en las disciplinas de paraatletismo, paranatación y boccia en las competencias que se realizarán en Hermosillo, Sonora, del 9 al 24 próximos. Vila Dosal informó que su administración realiza obras de remozamiento en diversas unidades deportivas para mejorar las instalaciones donde los deportistas pueden entrenar. Tal es el caso del Centro Acuático Rommel Pacheco y la Unidad Deportiva Cuculcán, donde con apoyo del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se realizan las adecuaciones para que los espacios tengan accesibilidad universal. El 3 de diciembre vamos a romper un récord Guinness en Yucatán. Y vamos a romper el récord Guinness porque aquí en las 6 salas del siglo XXI vamos a hacer la mayor lección de conciencia para la inclusión de las personas con discapacidad. 700 personas con algún tipo de discapacidad que van a estar aquí y vamos a romper el récord Guinness. ¿Y por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué? Porque tenemos que seguir concientizando, tenemos que seguir trabajando y necesitamos seguir creando ambientes que sean inclusivos para todas las personas. El director del Instituto del Deporte, Carlos Sáenz Castillo, reconoció la sensibilidad del gobernador Mauricio Vila Dosal para generar políticas públicas que incidan en la inclusión de ese sector de la población, quienes a diario demuestran que no hay límites. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.